Juntos, reactivamos al Perú. Y una de las formas de reactivar al Perú tiene mucho que ver con la construcción de infraestructura. Se habla de un déficit gigante, se habla también de la paralización por varias razones, antes de la pandemia, por los escándalos de corrupción, pero el día de hoy es necesario, absolutamente necesario ponerse a trabajar en todo lo que es el fomento de la infraestructura para dar oportunidad de trabajo, pero también para intentar cerrar las brechas, que es lo que nos ha planteado pues desafíos gigantes en una situación como esta, en todo el sistema hospitalario. Hemos visto qué es lo que hace y cuánto daño hace, ¿no?, la burocracia, el no terminar las obras y no tenerlas listas. Y justamente tenemos a Leonie Roca, ella es presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, para hablar de esto, ¿no?, que ha planteado además como proyecto el jefe de Estado hace algunas semanas sobre estos proyectos que se van a poner en marcha. ¿Cómo está, Leonie? ¿Qué tal? Bienvenida a Ampliación. Buenos días, Mónica. Muy buenos días a todos ustedes. A ver, AFIN reúne a 55 empresas que tienen una dedicación a proyectos de infraestructura que están ligados a varios temas, sobre todo salud, educación, agua, saneamiento, que son las grandes deficiencias que tenemos en el país. ¿Dónde están los nudos gordianos? Más allá del momento en el que estamos viviendo, esto no es nuevo, esto es algo que venimos arrastrando. Hay un gran déficit de infraestructura que le toca al Estado, y no como gobierno, pero también a la empresa privada. Sí, sin duda, Mónica. En el año 2016, AFIN hizo una evaluación de lo que se llamó la brecha de infraestructura, o sea, cuál es ese hueco que tenemos en términos de inversión en capital físico que además provea servicios públicos, ¿no? Claro. Y nosotros estimamos que era 160.000 millones de dólares. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas, en julio del año pasado, lo presentó el presidente Vizcarra, elaboró un Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, que incluía 52 proyectos, los cuales generarían 1.600.000 puestos de trabajo y aportarían más de 4.000 millones de soles en IGB para el fisco. Ahora, ¿por qué la infraestructura es tan importante? Porque eso es, uno habla mucho de la infraestructura y en todas partes del mundo, en este escenario de pandemia y de post-pandemia, se está hablando de grandes paquetes de incentivos y de recursos fiscales para infraestructura, ¿no? No es casual, recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial hubo el gran Plan Marshall, la reconstrucción europea después de la crisis de los 80 vino fundamentalmente por la infraestructura, ¿no? Y eso tiene razón de ser porque la infraestructura tiene dos impactos. Uno, mientras se construye, es un gran generador de empleo, Trabajo, claro. Además de empleo descentralizado, porque no solamente es un empleo centralizado, sino que tiene impacto a nivel nacional. Y segundo, porque no es la obrita que no tiene ningún impacto ex post haberla hecho, sino que deja un activo físico que provee servicios para bienestar humano, servicios de salud, de educación, de saneamiento, de disposición de residuos sólidos, en fin, genera mayor productividad. Pensemos en la cantidad de horas que pierde un ser humano o cualquier trabajador en el Perú en un sistema de transportes colapsado, mal pensado, sin metros, que no permiten en esta etapa, por ejemplo, tener los aforos adecuados, ¿no? Pero también tiene un gran impacto en la competitividad de nuestras empresas, lo que significa que al ser más competitivas pueden generar más empleo. Entonces, el vínculo natural es más inversión en infraestructura, más empleo y más bienestar, ¿no? Por eso es tan importante y por eso todos los países del mundo apuestan por la infraestructura. Ahora, tú me preguntabas por qué ese problema viene de antes. Y sí, claro, o sea, arrastramos un problema y se agudiza en una situación como esta, ¿no? Sí, sin duda. Y yo diría que el diagnóstico que hemos venido haciendo nosotros los últimos años es que, uno, hay mucha regulación que no tiene justificación en un análisis de costo-beneficio. Pero hay una regulación en respuesta a la corrupción, Leonie, ¿no? Venía de antes y evidentemente se ha agudizado como respuesta a la corrupción, se ha puesto mucho más candados.
Entonces, cada cosa que se tiene que aprobar, la tienen que aprobar 5 direcciones generales de cada ministerio, son 3 ministerios, un regulador, la Contraloría. Entonces, claro, hay tal cantidad de instancias que las decisiones toman años, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, solamente en el sector hospitalario, ¿no? En los últimos 10, y se dice no se ha invertido nada en hospitales en los últimos años. Bueno, del 2010 al 2019 se ha invertido 6.208 millones de soles en hacer hospitales por obra pública, 49 hospitales, pero solamente 15 están en funcionamiento. Solo 15, porque no basta con invertir, hay que ponerlos a operar, hay que comprar equipamiento, hay que homologar el equipamiento, hay que capacitar a la gente, ¿no? Entonces, tenemos un problema de trabas burocráticas que tienen que ver en la obra pública con una mala ley de contratación pública, y en el tema de las asociaciones públicas privadas tiene que ver con un exceso de instancias que lleva a la tragedia justamente, porque es exactamente lo mismo, la tragedia que ha sucedido con este niño el día de ayer. Muchas manos en el plato causan arrebato, ¿no? Leonie Roca, buenos días. Fernando Carballo la saluda. Queríamos saber, esta situación que la han venido denunciando ustedes desde hace mucho tiempo, ¿cómo ha sido afectada desde que hemos entrado al estado de emergencia? Nos contesta esto, por favor, después de una breve pausa. Por supuesto. Son las 8:19 de la mañana, estamos entrevistando a la señora Leonie Roca, presidenta de la Asociación de Fomento a la Infraestructura Nacional, AFIN. Y había quedado la pregunta de cómo ha impactado sobre la ya negligente actitud frente a la inversión en infraestructura, cómo ha impactado el hecho de que estemos desde marzo viviendo un régimen de estado de emergencia que de facto llevó a la paralización de muchísimas obras de infraestructura. A ver, yo diría que hay 2 impactos directos que tenemos que resolverlos muy rápidamente y con sentido de urgencia. El primero es que ha habido un tremendo impacto en la confianza que se le da a los inversionistas con diversas iniciativas que han salido desde el Congreso de la República. La ley de peajes, ahora tenemos montones de normas de telecomunicaciones que no tienen ningún enfoque en cubrir la brecha de 5 millones de peruanos no comunicados, por ejemplo, ¿no? Y así vemos una serie de iniciativas todos los días que además pasan muy rápidamente de ser un proyecto a ser ley, ¿no? Esto evidentemente no ayuda. Y por otro lado tenemos impactos directos en términos de mayores plazos, mayores costos, porque evidentemente construir hoy día tiene mayores costos, hay protocolos de seguridad, normas de distanciamiento, todo esto hace que el ritmo constructivo sea menor y cueste más, porque las grúas tienen que seguir ahí, en fin, todo eso tiene costos, ¿no? Y por otro lado, menores ingresos. Las empresas han tenido naturalmente menores ingresos, como lo ha tenido, bueno, todas las empresas del Perú en general por la crisis que estamos viviendo. A esto hay que sumarle que se nos vienen tiempos de pocos ingresos fiscales. Entonces, si hay un momento en el cual necesitamos, 1, priorizar, 2, generar confianza, y 3, actuar con un tremendo sentido de urgencia en el tema de cubrir las brechas en favor de la gente que necesita servicios y empleo, es hoy día. Entonces nosotros venimos proponiendo hace bastante tiempo, y recordarán en una entrevista pasada, lo sugerí, es que acá tiene que haber un comando de reactivación en infraestructura, que se sienten en una mesa de una vez por todas esas instancias que están separadas, y empiecen a priorizar. No es posible que Majes siga parado, que Chavimochic siga parado, que se hayan demorado 4 meses en recibir la planta de tratamiento de Santa María, que ya finalmente la recibieron. No hay ningún sentido de urgencia, y hay urgencia, la gente necesita servicios y necesita empleo, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya, y confiamos que este gabinete que ha traído aires nuevos y señales positivas en favor de la inversión privada convierta esos mensajes en realidad. Señora Roca, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Usted mencionó un sector que es fundamental, que es el de salud, pero yo también quisiera tocar el de educación, que también es muy importante. En ese sentido, ¿cuál es la brecha, el déficit en cuanto a inversión en infraestructura? Mucho se habla acerca de que, bueno, la infraestructura de los colegios no es la suficiente para cobijar a tantos alumnos que hay a nivel nacional, pero en términos concretos, ¿cuál es allí el balance sobre inversión y desarrollo y ejecución de la misma?
Mire, yo le diría que en educación, después de la pandemia, queda una principal lección, y es que tenemos que mirar también el tema de conectividad, no solamente la infraestructura física, sino también la conectividad. Y eso nos lleva a pensar en telecomunicaciones y en infraestructura física de colegios. En el tema de infraestructura física de colegios, en el Perú no es que falten muchos colegios, lo que pasa es que los que tenemos tienen una infraestructura tremendamente antigua, deteriorada, tienen pocos servicios, hay muchísimos colegios que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen electricidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar a poner en valor lo que tenemos, ¿no? Que es fundamental, y evidentemente no basta con tener buenos colegios, sino hay todo el tema humano de las personas que enseñan en los colegios, ¿no? Que les enseñan a nuestros niños. Y en el tema de conectividad tenemos 5 millones de chicos, 5 millones de personas en el Perú que no tienen acceso a Internet. Y ahí es donde hay que poner el foco, en proyectos parecidos al Internet para Todos, conectividad rural, y desgraciadamente no estamos explorando caminos, rutas, como por ejemplo Brasil ha sacado una norma en medio de la pandemia, que lo que hace es que las multas que tienen que pagar las empresas de telecomunicaciones se están pagando con inversión en infraestructura de telecomunicaciones para llevar justamente el Internet a poblaciones que hoy día no lo tienen, ¿no? Hay otros países donde las renovaciones de los contratos se hacen sobre la base de compromisos de nueva inversión. Hay una serie de iniciativas que nos permitirían, y en el caso específico de educación, en preinversión hay desde el 2014 un montón de proyectos para hacer centros de alto rendimiento, en fin. Pero eso necesita pues una relación fluida y abierta entre lo que es un ejecutivo y lo que es la empresa pública, porque de lo contrario vemos como lo que ha ocurrido en el sector salud. Se habían destinado 6.200 millones en 10 años, entre el 10 y el 19, para que se construyan 49 hospitales. Nos encontramos frente a la pandemia y solo están en funcionamiento 15, de los cuales 3 no tienen equipamiento. O sea, es una situación terrible, ¿no? Terrible. Si uno ve el hospital de Pacasmayo, ¿no? Precioso el hospital, pero lo construyeron, pero no contrataron el equipamiento. Entonces, nuevamente, la problemática es muy distinta en salud, en educación, en las distintas regiones, en fin. Por eso es que nosotros decimos, acá lo que necesitamos es un equipo de gente dedicado exclusivamente a ver este tema, a repriorizar el Plan Nacional de Infraestructura, a ver cuáles son esos 5, 6, 10 proyectos que se sacan de todas maneras, ¿no? Y también cómo hacer para preservar el stock de infraestructura ya comprometida. Hay contratos como los contratos de aeropuertos que hay que mirarlos porque no se sabe cómo se va a manejar cómo se va a mover el tráfico mundial de pasajeros en los próximos 5 años, ¿no? Y desgraciadamente no hay sentido de urgencia, no se está enfrentando el tema en el día a día con un sentido de urgencia. Señora Roca, ¿cómo evalúa usted la acción de la Contraloría y el rol que el mecanismo del control concurrente viene desempeñando? Y hemos visto la publicación en días pasados de un informe que ha hecho la Contraloría sobre la corrupción durante el estado de emergencia. Y aparece que se sigue gastando una cantidad enorme de dinero, más de 20.000 millones de soles al año, por corrupción. Pero hay quienes dicen que la Contraloría es un factor de paralización de la inversión y de realización de los proyectos. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, yo diría que la Contraloría en muchas cosas se ha pasado de la raya en cuanto a su función, ¿ya? Pero ¿en cuáles cosas, por ejemplo? Cosas como que opina el tamaño, el grosor de la pared del metro, ¿no? Pero eso de ahí no quiere decir que la Contraloría no cumple un rol fundamental, ¿ya? Lo más importante en este comando de reactivación que nosotros planteamos es que la Contraloría tiene un equipo de grandes proyectos que podría integrar este comando y acompañar la inversión en tiempo real, no demorarla, ¿no? Eso se hizo en Panamericano, funcionó muy, muy bien, la Contraloría jugó un rol muy bueno en el proyecto Panamericano, y tenemos que ver cómo replicarlo. Tiene la gente, conocen el tema, y es bien, bien importante que no los tengamos como un freno posterior, digamos, o durante la ejecución del proyecto, sino que formen parte de la evaluación conjunta del proyecto para que este vaya saliendo, ¿no? Eso es bien, bien importante, porque el rol de la Contraloría es fundamental, y nuevamente, no hay inversión posible en un país si no hay confianza.
Y confianza... Ahora, no hay un caso concreto que yo quisiera ponerle para ver cómo reacciona usted, que es el debate que hay en torno al puerto en Pisco, Paracas. Su opinión sobre esa polémica. Mire, a ver, yo he firmado en lo personal, no como afín, el comunicado pidiendo respetar el proceso de aprobación de la modificación del estudio de impacto ambiental. Ese proyecto fue un proyecto licitado por el Estado. El Estado incluyó dentro del contrato de concesión esta inversión complementaria del depósito de minerales. Si el Estado decide cambiar esa obligación porque decide que la bahía de Paracas, la zona, es una zona absolutamente intangible, lo que corresponde es indemnizar al concesionario que hizo un plan de negocios y presentó una propuesta económica sobre la base de una oferta que le hizo el Estado. Nuevamente, ¿está usted segura que los cambios vienen solo del Estado? ¿No hay un cambio también propuesto por la empresa? No, porque la inversión en el depósito de minerales vino como propuesta de inversión complementaria en la propuesta económica original que forma parte del contrato de concesión. Entonces, nuevamente, es como que usted le vendan un terreno y le digan, señor, págame por este terreno y puede construir 7 pisos. Eso es lo que puede hacer. Y después vienen y le dicen, no, puede construir 3. El Estado puede hacer lo que quiera, bueno, no lo que quiera, en el marco del interés público, digamos, pero cuando cambia sus decisiones, hay un proceso a través del cual se generan compensaciones. Lo que no puede pasar como principio es que siguiendo el procedimiento, en el marco del procedimiento, decida cambiar de opinión y trasladarle ese costo a su contraparte con la que ha contratado en ciertos términos. Eso es lo que no puede suceder. Entonces, nuevamente, confianza significa respeto del marco constitucional, respeto de las reglas de juego, respeto de los contratos. Y eso es fundamental. Sí. Señora Roca, para terminar de mi parte muy concreto, además de este comité de promoción de inversión en infraestructura que usted ha planteado, tenemos mañana ya el mensaje del presidente Martín Vizcarra. ¿Cuáles serían, diríamos, propuestas importantes que él podría plantear en su mensaje que destrabarían una serie de proyectos y generarían mayor inversión en este rubro? Mire, acá lo que falta es gestión, coordinación y confianza. Eso es lo que se necesita. Y nuevamente, no discursos, sino hechos. El reciente la confianza no se restaura de la noche a la mañana, Lori. No, y es de las dos partes, Exacto. del Estado respecto al sector privado y del sector privado respecto al Estado. Esa confianza se ha roto y sería un error no reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera la confianza de las dos partes? Bueno, sentándose a la mesa y empezando a hacer cosas juntos, porque como ustedes bien han dicho, de esta crisis vamos a salir trabajando todos juntos en beneficio de todos los peruanos y buscando llevarles mejores condiciones de vida y evitando el colapso económico en el que podemos caer si seguimos en estos entramamientos burocráticos en los que estamos. Muy bien, muchísimas gracias a Leonie Roca por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Cerramos esta secuencia. Juntos reactivamos el Perú. Es una frase extraordinaria, pero hay que trabajarla para poder lograrla efectivamente. Ya regresamos. Juntos reactivamos al Perú.